Dios, Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, con nuestras debilidades, con nuestras preocupaciones y nuestras cargas, Señor. Hoy queremos escucharte, Señor, queremos conocerte, queremos saber más de ti, Señor, confiar en ti. Hoy queremos descansar en ti, Señor. Padre, el día de hoy ayúdanos a entender tu palabra. No solo eso, sino no solamente a ser oidores, sino hacedores, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, el motor en nuestras vidas, que seas tú, Señor, el que dirija nuestras vidas, Señor. Que podamos entender hacia dónde vamos, Señor. Ayúdame a mí a compartir, Señor, dame de nuevo, gracias, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, abre entendimiento, Señor. Padre, necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor. Y nos ponemos en tus manos, mi Dios. Toma el control de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En una ocasión, hermanos, escuché a un deportista, a unos deportistas de algún país, de esos del primer mundo, hermanos. Ustedes saben que cada 4 años hay unos concursos con las Olimpiadas. Entonces se decía que había unos corredores, hermanos, que habían tenido una competencia en unas Olimpiadas, pero no ganaron. Y entonces dice que estos deportistas decidieron anhelar una medalla olímpica. Y entonces durante 4 años, hermanos, estuvieron esforzándose, estuvieron con médicos, estuvieron con dietas, estuvieron con ejercicio, estuvieron con entrenamiento, estuvieron tenaces ahí. De tal manera, hermanos, que cuando llegó la competencia, efectivamente, tuvieron frutos y tuvieron una recompensa, una medalla olímpica. Porque anhelaban, hermanos, esa recompensa. Y el día de hoy, hermanos, en el cristianismo parece muchos, porque también muchos anhelan conocer más de Dios, pero parece que solamente quieren competir una carrera, pero no ganar. Parece como que quieren entrar dentro del grupo de competencia, pero solamente correr o competir, pero no ganar. Y ustedes saben, hermanos, que cuando alguien quisiera ser cristiano, tiene la intención o tiene como el anhelo o ha sido llamado por Dios para conocer de Dios, se incorpora al grupo de cristianos, así como nosotros, hermanos. Pero muchas personas y muchas de las personas lo que hacen solamente es incorporarse. Y saben que la carrera ahí va, y los años van contando, los días van contando, los meses van contando, pero no hay una sola victoria, hermanos. Tan solo han sido llevados solamente por esta corriente de cristianismo, por estas enseñanzas, de tal manera que no hay victorias, y no hay victorias en el pecado, hermanos. El pecado sigue haciendo estragos, el pecado sigue gobernando vidas, y sigue sin haber victorias. Como si solamente el deseo era pertenecer a un grupo, llegar a un grupo, y entonces sí tener el título de deportista de tal competencia, pero no importa si ganas o no. Y de la misma manera parece como que en estos tiempos, así es, hermanos. Entonces nosotros tenemos que meditar, hermanos, porque no es carga, hermanos. No tiene que ser carga, no tiene que ser una losa, no tiene que ser tampoco una imposición de parte de los hermanos, del pastor, de que si te ven, de que si no. No, hermanos. Todos nosotros, hermanos, hemos tenido caídas, todos nosotros. La Escritura dice: quien no ha pecado es mentiroso. Y entonces al tener caídas tenemos que levantarnos a través de Cristo, hermanos. Tenemos que ir a Cristo. Es la única manera en la cual nosotros podamos seguir avanzando y exactamente tener victorias, hermanos. La Escritura habla que en Cristo somos más que vencedores, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Cristo nos da esa fortaleza para vencer. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Si nuestra vida, hermanos, si nuestra vida ha sido solamente pertenecer a un grupo, solamente tener un título,
Porque yo creo que ustedes conocen a muchas personas que tienen el título de cristianos. Y cuando tú hablas con ellos, te dicen, yo también soy cristiano. Y gloria a Dios. Y ese es el comentario, la plática, la conversación. Mas la carrera no es terminada, hermanos. Mas solamente han pertenecido a un grupo religioso. Y eso no debe pasar entre nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que ser muy sobrios, tenemos que tener decisiones, tenemos que luchar con el pecado, tenemos que esforzarnos, hermanos, no condenarnos. Dice la Escritura que nosotros, Cristo, somos más que vencedores, y nosotros no estamos tratando de ser agradables al predicador o al hermano que está a un lado, a aquel otro, no. Tú y yo estamos buscando ser agradables a Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Caminar con Dios. Entonces, hermanos, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde corremos? ¿Dónde está puesta nuestra mirada, hermanos? Hoy tuvimos un día normal, como muchos días hemos tenido, y seguramente el día de hoy incluso pudimos haber tenido tentaciones, caídas. Hoy pudimos haber sido negligentes, muchas cosas, hermanos. Pero cuando pasa eso, ¿dónde pones tu mirada? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el sentir? Supongamos que hoy yo tuve algún mal día y de repente tuve un exceso de ira, me enojé, y entonces así queda, y me enojé con alguien. Pero yo sé de alguna manera que eso no es correcto. Sé que debo de tener una relación correcta con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos, pero de repente hoy tuve eso y no lo soluciono. Y pienso que esa es la manera de ser cristiano. Y entonces sigo mi vida, mañana como que se les olvida a mi familia, pero ahí quedan cosas, hermanos. Y entonces de repente puede pasar un día, 2 días y aquel evento ya pasó, pero no has puesto a cuentas, no te has puesto a cuentas, no es la manera correcta. No estás haciendo las cosas conforme al Señor Jesucristo. Hay veces, hay ejemplos en donde el tiempo es el que sana, pero no Cristo es el que sana. Y no es que sane el tiempo, sino hace como que se te olvide, pero no es sanar. Y entonces tú sigues avanzando en la vida. ¿Cuántas veces no hay problemas matrimoniales? Pasa un día, no se hablan, 2 días, no se hablan, 3, y por ahí al 10º, al 20º día, como que empiezan a platicar y de repente como que no pasó nada, y después abrazo y beso y todo normal. Pero no hay algo en el cual sea conforme al Señor. Y entonces queda, se va acumulando cargas y cargas y cargas y cargas. ¿Hacia dónde está nuestra meta? ¿Qué hacemos cuando tenemos esas luchas? Porque todas las tenemos, hermanos. No pienses que el predicador es infalible o el hermanito que está ahí cantando es infalible. No, hermanos, todos. Y entonces tenemos que ir avanzando, tenemos que caminar. Yo quiero que me acompañes a la Escritura, al libro de Colosenses, hermanos. Es muy importante, hermanos, porque son decisiones, porque son decisiones, son formas de vida correctas delante de Dios. Colosenses capítulo 3, hermanos. Porque, hermanos, muchas veces nos decimos o tenemos el título de cristianos. Y entonces Pablo le habla a los colosenses. En el verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo hace una enseñanza, una invitación o una exhortación. Si tú has sido justificado, hay quien dice, yo ya he sido justificado. Bueno, hay quien dice, yo ya soy salvo. Si tú ya eres salvo, si tú ya tienes la salvación en tu mano, debajo de tu mano, abrázala. Si tú ya la tienes. Dice el apóstol Pablo una vez más, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué significa? Que dice en el libro de Efesios que estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Y entonces dice, si estabas muerto y ahora resucitaste con Cristo, si ahora ya eres una nueva criatura, si ahora tienes un título de cristiano, si ahora
no solamente título, un estilo de vida cristiana, dice el apóstol Pablo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira, ¿qué dice? En las cosas de arriba, no, ¿qué dice? En las de la tierra. Y entonces aquí es donde viene la contradicción. Aquí es donde viene la enseñanza, hermanos. Porque muchas de las ocasiones que nosotros caminamos nuestra mirada está puesta en las cosas de la tierra, no en las eternas, hermanos. Buscamos la manera de solucionar los conflictos a nuestra manera, a la manera del amigo, a la manera que nos enseñó papá sin Cristo, a cualquier otra, terrenal, más no a conforme el Espíritu. Y entonces nosotros estamos cayendo en un círculo vicioso en el cual pensamos estar en una relación correcta con Dios. Pensamos que tenemos esa relación, ese caminar con Dios. Pero supongamos, hermanos, y estoy hablando de supongamos, que hoy hay un conflicto entre dos hermanos aquí. O dos hermanos estamos hablando, o entre una pareja. Y queda ahí el conflicto, pero no lo resuelves, hermano. O entre un familiar, pero no lo resuelves conforme al Señor. Dice el apóstol Pablo que si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Y entonces si tú no lo haces, si tú no restituyes, si tú no vas con tu hermano, entonces no ha resucitado con Cristo. Si tú no cumples lo que el Señor dice, la enseñanza que Dios dice, imagina, hermano, que alguien por algún motivo, incluso que ni cuenta se da, te llegó a ofender o lastimar. Pero tú no preguntas, tú no te acercas a la persona correcta o al hermano que pasó eso. Lo único que va a haber en tu corazón es dolor y amargura. Y sabes, se va a empezar a arraigar. Y no estás haciendo las cosas conforme a Cristo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. ¿Qué debemos hacer, hermanos? La Escritura dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Que lo expulses. Que si tiene algo contra ti, dice que lo dejes pasar, que el tiempo lo va a sanar. Que si tu hermano tiene algo contra ti, que le vayas y le digas al predicador, el hermano pasó esto y esto. O que si tu hermano tiene algo contra ti, que tú vayas y le digas a todos menos a tu hermano, que todo el mundo sepa el problema menos tu hermano. ¿Eso es lo que dice la Escritura? Pero no. Cuando tú buscas las cosas de arriba, no le hablas a nadie, le hablas al hermano. Hermana, ven. ¿Qué pasó? Mira, pasó esto, entendí esto y me lastimó, o pasó esto y siento que tal vez te lastimé. Y dice que te pongas a cuentas, hermano. Eso es buscar las cosas de arriba. Eso es la manera correcta en la que Cristo nos llama, hermanos. Y vamos a crecer fuertes, fortalecidos. ¿Has visto cristianos amargados? No, hermano. Muchísimos, hermano. Muchos. Hace un tiempo conocí a unas hermanas. Y de verdad, cuando yo las conocí, de Dios, hermano. Y no significa que se hayan apartado. Hoy sé que se vuelven a congregar, que están congregándose, mandan a saludar, pero yo las conocí y empezó a haber ese tipo de cosas, hermano, en su corazón. Y de repente ya había un roce, hermano, ya había algo así. Entre hermanos, ya había ese tipo de cosas. Pero cuando viene Cristo y lo haces conforme a Cristo, Cristo te da la dirección. Por eso tienes que buscar las cosas de arriba. Tienes que ir al eterno, al que lo sabe arreglar. No aquel corazón, dice, engañoso. ¿Qué dice Jeremías? 17:19, engañoso y perverso ese corazón. Más que todas, ¿qué? Las cosas. ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso es nuestro corazón. Nuestro corazón nos va a engañar, hermanos. Pero si buscamos las cosas de arriba, entonces vamos, ¿qué haría Cristo? Y empieza a hablarnos el Señor. Estamos hablando de una relación entre dos hermanos, pero hay tantas, hermanos. Nuestra vida cotidiana nos lleva a caer en muchas cosas, tal vez en un enojo.
¿Quién no de repente va, se topa con alguien, te hace enojar y hasta en tu corazón hay ira, enojo y todo, y empiezas? ¿Y qué haces? Te quedas así. Incluso le puedes hasta maldecir. Imagina que llegas hasta ofender en tu corazón. ¿O quién de repente llega y dice el Señor Jesús, que oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero si tú miras en tu corazón, pero la persona, la decías, ya cometiste adulterio en tu corazón? ¿Y quién de repente no es tentado en eso? Y llega a pasar o te llega a pasar. Y tú dices, no pasa nada, pero no vas ni a Dios. Entonces, hermanos, hay tantas cosas, tantas que pueden pasarnos en la vida. Muchas, hermanos. Caídas, problemas, enojos. ¿Quién de repente no ha sido injusto, hermanos? ¿O todos somos justos? ¿Tú te crees justo? Hay veces en las cosas más cotidianas, hermanos, eres injusto. ¿Quién? Yo recuerdo, hermanos, y es una anécdota de mi vida, que cuando era pequeño, mi madre nos ponía a hacer quehaceres. Y uno de mis hermanos era flojito. Y de repente, pues les daban quehaceres y decía a mi mamá, pues tú tienes la cama, tú el cuarto, tú las trastes y cada quien. Y entonces yo hacía mi quehacer. A lo mejor yo era flojito, pero imagina eso. Y de repente venía mamá y veía que no hiciste las cosas. O que uno falló. ¿Sabes qué hacía mi mamá? No se fijaba quién es el que no hizo las cosas. Parejo agarraba. Y decía, duro. ¿Quién de nosotros no ha sido injusto con nuestros hijos? Y entonces de repente pasa. Y como eres el papá de familia, la mamá de familia, y tú no tienes ningún problema con Dios, puedes ser injusto con tus hijos, con tus hijas. Puedes pensar mal de ellos, hablar mal de ellos o creer cosas de ellos. Y puede ser injusto. Y entonces pasa, sigue tu injusticia. Y entonces al rato, si es tu hijo, el hijo es dado a que si lo trataste mal, al rato papi, mami se acerca. Y ya se pasó. Y entonces se queda la injusticia. Y no vas a Cristo y le dices, perdóname Señor, mira, me equivoqué, no sabía correcto. O quien toma un juicio. Y eso es injusticia. ¿Quién de nosotros no ha hecho injusticia, hermanos? ¿Quién de nosotros no ha tenido malos pensamientos? O pensado mal de alguna actitud del hermano. Cuando dice la Escritura, podemos juzgar, pero ¿cómo? Con justo juicio. ¿Quién de nosotros solamente toma una versión y cree esa versión? Y así muchas, hermanos. ¿Quién de nosotros no hizo algo incorrecto, habló incorrecto, hermanos? Y te puedo hablar de muchas cosas, hermanos. Toda nuestra vida cotidiana. Entonces dice el apóstol Pablo, una vez más, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas que de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, verso 2, poned la mira en las cosas de arriba. Y entonces aquí viene el parámetro. No en las de la tierra. No hay. Porque, hermanos, nosotros no somos absolutamente nadie para juzgar ni condenar. Nadie, hermanos. Si yo viese algo de un hermano o supiese algo, pues lo primero es orar por él, hermano. Y si tienes que hablar con él, habla con él. Y ve las cosas de arriba. Si viese algo que yo hice, ¿con quién me tengo que hacer? Pues con el Señor, hermano. Imagina. Tenemos que hacerlo. Pero no ver las cosas solamente terrenales. Fíjate, primera de Juan capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan capítulo 2, verso 15, hermanos. Dice el apóstol Juan. Cuando el apóstol Pablo dice que pongamos la mirada en las cosas en lo alto, de lo alto,
no en las de la tierra. El apóstol Juan dice, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si tú amas al mundo, el amor del Padre no está ahí. No es que haya resucitado con Cristo, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a ver aquello que es terrenal, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y entonces nosotros ya empezamos a ver hacia dónde está nuestra mirada, qué estamos viendo, hacia dónde estamos caminando, a dónde estamos yendo. ¿Cuál es nuestra actitud ante un tropiezo? ¿Cuál es tu actitud, hermano, ante un tropiezo? Porque aquí estamos hablando con hermanos que llevamos tiempo en el Evangelio, hermano, tiempo. La mayoría de nosotros no somos nuevos en el Evangelio. La mayoría de nosotros tenemos títulos de años en el Evangelio. Y entonces cuando tú ves que hay algo incorrecto, ¿cuál es tu actitud, hermano? Todo lo que hay en el mundo, dice ahí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y tú vas a Gálatas, capítulo 5. Y ahí cuando habla las obras de la carne. Y cuando tú dices, eso yo lo tengo. ¿Quieres verlo rápido? Vamos a ir a Gálatas, hermanos, rápido, nada más. Gálatas, capítulo 5, hermanos. Vamos a leer el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Acá el apóstol Juan dice los deseos de la carne. ¿Qué son? Estas son las obras. Después del deseo, esto es lo que obra, ese es el fruto del deseo. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estás hablando de estos pecados personales, dice. Pero después viene idolatría, hechicerías, enemistades, y ahí es donde empieza el problema. Porque dices, no, pues yo de adúltero, hermano, no. No, hermano, de verdad, ni idólatra. Ya no hay un santo, ya no. Y ahora al único Dios. Pero después vienen enemistades. Y a lo mejor hasta estás enojado con tu hija, o con tu hijo, o con tu esposo, o con tu esposa, o con X. Y luego dice pleitos. Allí, hermanos, como que dices, ay, esto, pues yo no adultero, pero pleitos, hermano, el adúltero, ese sí es grave, hermano. El adúltero de verdad que es grave. Ese sí lastima. Ese pecado sí lo condena a Dios, pero aquí dice enemistades, pleitos, celos, iras, hermano. ¿Has caído en ira? Contiendas, cuando no te pones de acuerdo, parece como que yo soy primero, y no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues ni siquiera la duda, sino yo soy el que siempre tengo la razón. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Entonces estás hablando de estos deseos carnales, todo lo que hay en el mundo. Y de repente empieza a ver, caray, no sea, hermanos, que no estamos buscando o no estamos poniendo nuestra vida en las cosas de arriba. Y de repente empezamos a caer en este tipo de cosas, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego no solamente dice eso, hermanos. Dice, no, es que es otra amargura. Pero dice, y cosas semejantes a estas. No solamente, la lista tal vez la pudo haber hecho más larga, pero dice, algo semejante a esto. Que los que dice, acerca de los cuales os amonesto, o sea, ni siquiera les digo, ay, no, los amonesto, estás mal. Amonestar no es decir, ¿sabes qué? Ay, échale ganas. No, tú eres un pecador. Tú eres aquella persona. Amonestar es, tú estás haciendo las cosas incorrectas. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y entonces, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Y entonces nosotros ahí tenemos ese parámetro en decir, yo estoy buscando las cosas de arriba, estoy buscando el reino de Dios. Pero entonces caemos en estas contradicciones.
Ahora, nosotros no somos para condenar, ni el predicador viene a condenar, sino que cuando nosotros, acompáñame, 2 Corintios 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, yo no, hermano. El Espíritu Santo sí te va a redarguir. Él. Yo puedo ver un grupo de personas que acaba de exaltar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios y levantar las manos y orar y tal vez gritar o expresar todo aquella alabanza a Dios. Pero dice ahí, examinaos a vosotros mismos si estáis ¿qué? En la fe. Examínate tú. ¿Y sabes quién te va a sacar la radiografía? El Espíritu Santo. Imagina que hoy dijiste una mentira. ¿Qué crees que te va a decir el Espíritu Santo? Échale ganas. Te va a decir, mentiroso. Eres mentirosa. Eres mentiroso. El Espíritu Santo no te va a decir, échale ganas, mira, la sangre de Cristo tiene poder. No, Él te va a decir mentiroso. Y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y luego, ¿sabes por qué dice a vosotros mismos? Porque ni siquiera un Pablo podía agarrar y decir, tú eres pecador o tú eres salvo. Solo Cristo, solo el Espíritu Santo, solo Dios sabe. Si hay frutos, sí los hay, hermanos. El fruto del Espíritu. Y cuando tú ves a una persona nueva, una nueva criatura, hay frutos. Y hay características, hermanos, de una nueva persona, una nueva criatura. Y entonces, hermanos, dice, examinaos a vosotros mismos. Pablo no está diciendo, mira, ay, es que el hermano es el de la alabanza, él sí es santo. O él predica, no, él es santo. No, hermano. Examínate tú, hermano. Tú que te congregas, tú que vienes todos los domingos, tú que predicas, tú que estás en la computadora, tú que estás en la alabanza, tú que estás cantando, tú, examínate. A ti mismo, dice. ¿Y qué más dice ahí? Probaos a vosotros mismos. ¿Qué está hablando el Señor? Mira, hay un parámetro. El estándar no es la prostituta, porque si la prostituta es aquella y tú eres menos que ella, no es la prostituta. El estándar no es el vicioso, ni el homicida, ni el violador, no. Porque yo no soy como el violador, yo no soy como el asesino, como el ladrón, no, ese no es el estándar. El estándar es Cristo, hermanos. Esa es la medida, hermanos, la medida correcta. Cuando nos comparamos con la prostituta o con el violador, no, pues nosotros somos santos, hermanos. No, yo soy santo comparado con ellos, hermano, no, ese sí es pecador. Ese es un hereje, es un hechicero, ese sí es pecador, pero ese no es el estándar, hermano. La medida es Cristo. La altura del varón perfecto, dice la Escritura. Entonces dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y por qué dice si estáis en la fe? No sea que solamente de oídas le hemos oído. Y no hay decisiones, hermanos. Y una cosa yo quiero compartir con todos, hermanos. No es, hermanos, que yo diga, hermanos, somos un grupo de santos. No, hermanos, luchamos con el pecado. Y yo creo que tú, si tú sabes, luchas con el pecado, hermano. Y estás ahí una lucha. Dice el de Gálatas que la carne es contra el espíritu. O sea, esta carne quiere hacer y tu espíritu te dice que no. Hay una lucha, hermanos. Y entonces dice, examínate a ti mismo si estás en la fe. Y aquí hablar en la fe sí significa en el camino correcto. Estás poniendo tu mirada en los ojos, en Cristo, en lo alto, hermanos. Y entonces nosotros tenemos que hacer conciencia, hermanos, para poder caminar, para poder seguir, para poder tener una vida recta. Porque ¿qué queremos, hermanos? De verdad terminar la meta o llegar a la meta. Si fuera una carrera, una competencia olímpica, una medalla de oro. Pero es nuestra salvación, hermanos. Qué hermoso sería que este grupo de personas, hermanos, un día, allá en la eternidad,
Todos juntos, hermanos. Hermano Adalberto, gloria a Dios. Hermano Miguel, bendito sea el Señor. Aquí estamos, hermana Conchita, aquí, gloria a Dios, de verdad, hermano. Nos esforzamos, aquí estamos, gloria a Dios. ¿Se imagina que de repente ahí, y el predicador, pues no que predicaba muy bonito? Examínate, examinemos, pero examinemos a nosotros mismos. ¿Estamos bien? Entonces, es importante, hermanos, no por condenar, porque no estamos condenando, hermanos, sino simplemente estamos así abriendo el entendimiento, que tú tengas el conocimiento, que tú pongas tu mirada en las cosas ¿de dónde? De arriba, de lo alto, no en las terrenales. Dice ahí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Lo dice a continuación. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? O sea, o no te conoces, o no me digas que no sabes qué hiciste. O no me digas, es que lo hice, pero la verdad es que no lo hice. O no sabes, no te conoces a ti mismo. Y luego termina diciendo el texto aquí, a menos, ¿qué dice? Que estéis reprobados. Que no hayas pasado la prueba. A menos que estés jugando con Cristo. Que estés coqueteando con el pecado. A menos que no te hayas puesto a cuentas con el Señor. A menos que hayas hecho eso. Y entonces nuestra mirada no está puesta aquí, en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que invitar el día de hoy, todos nosotros, hermanos. Hermanos, debemos de ser conscientes, examinarnos a nosotros mismos. Dice ahí adelante en el verso 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Hermano, hermana que estás aquí, es tan importante, hermano, que ese tropiezo no quede ahí. Que si tú tropezaste y te raspaste, no dejes que la herida sane sola y la costra quede, porque después no te va a doler. Cuando llegas a tropezar y llegas a rasparte y el pantalón, o yo sé las mujercitas, yo que la falda les golpea ahí, duele, lastima. Pero cuando ya sale la costra, hermanos, son insensibles. No sea que ya haya salido la costra y entonces ya no sientas. Y es tan peligroso, hermanos, porque dice ahí el apóstol Pablo que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya vimos en Gálatas los deseos de la carne. Y dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y entonces está hablando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y sabes de qué está hablando? De un estilo de vida cotidiana de muchas personas, la cual tú y yo podemos tener. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Alzar los ojos, hermanos, examinarte, probarte, a menos que estéis reprobado. Y sabes, nosotros no hacemos exámenes. Yo sería incapaz de agarrar y decir, a ver, vamos a hacer un examen. Imagínense, hermanos, que hoy hiciéramos el examen, un examen. Y de repente les pasara un papelito y les dijera, hermanos, quiero que anoten ahí en el papelito para ver qué tan cristianos son. ¿Cuánto tiempo oran? Lo anotan ahí, con su nombre. Y entonces empiezan a poner ahí los segundos o los minutos o las horas. Y de repente, si son sinceros, alguno tal vez va a poner 1 minuto, hermano. O alguno 3 horas. Sinceros. Y entonces, imagina que así hiciéramos un ejercicio. Pero yo que oro
Un minuto, le pongo 2 horas a decir, el súper cristiano, este es súper cristiano, hermano, este sí está con el Señor. Por eso el Señor dice, examínate a ti mismo. Examinémonos, hermanos, a nosotros mismos. Probémonos a nosotros mismos. Dice ahí, una vez más, el verso 5. Quiero que lo analicemos una vez más. O más bien, leamos una vez más para que podamos hacer conciencia. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tú solo. Probaos a vosotros mismos. Yo no los pruebo, ni siquiera los hermanos están viendo si eres o no, cristiano o no. Cristo, el Espíritu Santo es el que nos dice sí o no. Antes, alguna vez trabajé en un taller y era de esos de torno, y entonces había una prueba que le llamaban el pasa no pasa. Si la piececita pasaba exactamente a la medida, eso pasa. Si no daba la medida, no pasa. Y entonces todos decían, es el clásico pasa no pasa. Porque si daba exactamente la medida que tenía y entraba donde tenía que entrar, significa que era exactamente a la medida. Y entonces decías, este bueno, este malo, este bueno, y empezabas a desechar a los malos. ¿Por qué? Porque estos te los iban a regresar. La medida que iba a dar no era la correcta, entonces pasa, no pasa. Eso puede pasar con nosotros. El clásico pasa, no pasa. ¿Cómo estamos? ¿Correctos delante de Dios o no estamos bien delante de Dios? Pero eso es personal, hermanos. Aquí no venimos a condenar o juzgar a alguien. Aquí no estamos en eso, sino que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Dice ahí Hebreos, hermanos, 12. Verso 1, hermanos. Hebreos 12, 1, hermanos. Dice la Escritura, vamos a darle lectura. Dice, por tanto, está hablando el autor de los Hebreos, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿qué dice? Por delante. Una vez más dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, yo digo, ¿estamos alrededor de una nube de testigos? El apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas. Te pueden leer, te pueden ver. Una carta abierta tú la puedes ver y leer. Así es el cristiano. El cristiano tiene que ser luz, sal, lámpara que alumbre. Dice ahí, despojémonos de todo peso, aquello que tal vez te culpe. La culpa es un peso, hermano. La culpa es algo que hiciste y no te has puesto a cuentas, y es un peso que está ahí, que está taladrando tu conciencia y tú sabes que eres culpable y está como una losa ahí. ¿Y qué más dice? Y del pecado que nos asedia, ese, como el que hablábamos hace un rato, el que cotidianamente está ahí queriéndote seducir. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr o a caminar? Dice con paciencia. Y la respuesta está en el verso 2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces nosotros podemos ver, hermanos, que nuestra mirada debe de estar en Cristo. Ahí, hermanos, en Jesús. Tenemos que estar todos los días, hermanos. Todos los días. Poniéndote a cuentas. Todos los días, hermanos.
No hay un día que tú digas, ay, hoy sí fui santo. Todos los días. Somos en un tiempo, hermanos, porque estos son los tiempos, o vamos a decir, los tiempos de la salvación. Cuando tú y yo conocimos a Cristo, hermanos, y nos rendimos a Él, y creímos en Él, que Él pagó por nosotros, eso se llama justificación, hermano. Él nos justificó. Delante del Padre, en la cruz nos justificó. En ese momento, cuando tú te rendiste a Él te justificó. Cuando tú creíste, alzaste los ojos al cielo, viste a Cristo crucificado y dijiste, Él pagó por mí, y en ese momento te justifica el Señor. Pero de ese momento hasta ahorita se llama santificación, hermano. Y es un caminar diario. Santificación. Hay quien se queda con la justificación. Y un día dice, es que yo ya acepté a Jesús en mi corazón. Me rendí a Cristo. Porque un día creyó en Él, creyó que pagó por sus pecados, creyó que Él pagó su deuda en la cruz, pero ahí quedó. Pero de ese tiempo acá, ya se le olvidó. Y ese tiempo acá se llama santificación. Y la Escritura dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Y entonces, ¿qué ha pasado desde tu justificación hasta ahorita? Ese es un proceso de santificación. Jesús le dijo a sus discípulos, santificaos en tu palabra es verdad. ¿Y qué es lo que nos va a santificar? El conocer más de la palabra y el conocer más de Cristo. Y cada vez que conocemos más a Cristo, más nos parecemos a Cristo. Entonces, ese es el caminar, hermanos. Dice ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Si regresamos a Colosenses capítulo 3, hermanos. Colosenses 3. Entonces podemos comprender qué tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Verso 1. Colosenses 3:1. Entonces aquí, hermanos, ya nosotros podemos ya tener el primer parámetro, o la primera medida, o la primera, vamos a decir, el primer análisis de nuestra vida. Si pues habéis resucitado, ¿qué dice? Con Cristo. Pregunto, ¿ya resucitamos en Cristo? ¿Ya somos una nueva criatura? ¿Ya tenemos una vida nueva? Y entonces debe de haber fruto. Y en Gálatas dice que es el fruto ¿de qué? Del Espíritu. Y no es que estén ahí los frutos y sean muchos, es un fruto y lo tienes que tener. No puedes tener amor nada más y no puedes y decir, es que no tengo paz. No. Amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, templanza, fe, mansedumbre. Debes de tener el fruto completo del Espíritu Santo. No puedes decir, es que tengo fe y mucha fe y no tienes amor. Dice la Escritura que serás como címbalo que retiñe, como una campanita cuando le es ¡ting! Y se acabó. Hasta ahí tu amor. Si puedes haber resucitado con Cristo, entonces ahora sí busca las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya vimos que en la tierra, hermanos, nos seduce. Podemos hablar más de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero todo eso nos va a seducir. Y no nada más, hermanos, al más débil, a todos, hermanos. ¿Qué más dice ahí? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y es muy hermoso, hermanos, porque nos va a llevar a caminar esta carrera, a terminar esta carrera, a examinarnos, hermanos. Hay tantas cosas, hermanos, que nos pueden hacer tropezar. Tantas, hermanos. Pero si tú pones tu mirada en las cosas de arriba, ¿cómo es conforme a Cristo? En las enseñanzas que nos ha dado Cristo. Si hablamos de perdón, de perdón. Si hablamos de arrepentimiento, de arrepentimiento. Si hablamos de amor, de amor. Si hablamos de misericordia, misericordia. De tantas cosas, hermanos. Y eso, hermanos, tenemos que estar bien conscientes y bien sobrios. No sea que hayas hecho una injusticia un día y sabes, pasa el tiempo. La injusticia se quedó, pero Dios no se le olvida, hermano. ¿A ti ya se te olvidó? Tú lo hiciste conforme a la vanagloria de la vida, pero no conforme a la Escritura. Y entonces ahí está, hermano. Ahí está, hermana. Hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Así vamos a tener una relación correcta con Dios. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos poniendo nuestra mirada en lo alto? ¿O estamos haciéndolo por impulsos, por emociones? No sea, hermanos, de verdad, no sea que estemos esperando que el tiempo te restituya con el hermano. Y no conforme a Cristo. No sea eso. Porque entonces no habéis resucitado con Cristo. Tantas enseñanzas que nos ha dado el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos. Yo quiero que terminemos con un texto en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y este texto también es muy conocido, hermanos. Verso 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice que Salomón había terminado la casa y oraba al Señor y estaba haciendo como un pacto con Dios. Ya había terminado la casa que Dios le había dicho. Y dice ahí en el verso 14 que estaba el Señor, se le aparece a Salomón y le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Pero qué dice ahí? Si se humillare mi pueblo. ¿Sabías que la altivez el Señor la ve? El orgullo, la soberbia, el enemigo ahí la pone. Qué hermoso es de verdad cuando tú haces las cosas conforme a Cristo. Si se humillare mi pueblo, ¿sabes? Este es su pueblo. Y dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Y ¿sabes? Exaltamos a Dios. Hace un rato estábamos cantando: grande es el Señor, creador del universo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Y dice ahí, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro. Es importantísimo este punto, porque estás buscando las cosas o poniendo tu mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba. Y buscar es el rostro de Cristo. ¿Qué me dice Jesús que tengo que hacer con este detalle, esto que pasó en mi vida hoy? ¿Qué me está diciendo Jesús? Dice ahí, y se convirtieren de sus malos caminos. Y entonces ahí está hablando de decisiones, hermanos. Está hablando de humillación, de que seamos sumisos ante Dios.
de que busquemos su rostro, de que hablemos con Él, pero dice que el corazón contrito y humillado Él no lo va a rechazar. Él va a ver tus intenciones por las cuales tú te acercas a Él. Pero dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué está hablando? De que hay caminos que estamos llevando a veces no son correctos. Vuélvete al camino correcto. Y dice ahí, entonces, cuando pase esto, dice que Él va a escuchar. Y no es que no escuche, hermano. Aquí no dice, no es que, ay, es que no te escuchó. No, Él sí ha escuchado, Él ha visto nuestra vida. Pero cuando Él ve ese cambio, entonces sus ojos voltean hacia ti. El favor de Dios viene. Y dice ahí, entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso es lo que queremos. ¿Qué pecado es el que está ahí como que oculto, escondido, hermano? ¿Qué es el que está ahí que has dejado pasar? Que has permitido que haga morada en tu corazón. ¿Cuál es ese pecado? Esa rebeldía. Dice ahí, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que quiere el Señor hacer el día de hoy. Es lo que está llevándonos, incitándonos, llamándonos. Que busquemos primeramente a ¿qué? Cristo. Que busquemos primeramente el reino de Dios. Y si nos ampliamos más, tú puedes ir a las parábolas, porque el reino de Dios es semejante a esto. Un hombre tenía 2 hijos y empieza a hablar de las parábolas. Y entonces nos da enseñanzas vivas, ilustraciones vivas, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Porque el reino de los cielos es semejante a esto. Y tú dices, es cierto, busca las cosas de arriba. No tomes decisiones, decisiones terrenales. Consulta al Señor, ve al Señor. ¿Cómo le haría a Jesús? Y entonces dice ahí, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debemos de buscar. Yo te invito el día de hoy a que tú le busques. Te invito el día de hoy a que nos pongamos a cuentas. Examínate a ti mismo. No, ¿qué ganas con la soberbia? ¿O qué ganaríamos con la soberbia? ¿Qué ganaríamos con decir al Señor Jesús, no, es que yo no he hecho algo incorrecto, cuando sabes y el Espíritu Santo te dice, hiciste eso incorrecto? ¿Qué ganarías? Sino ascuas de fuego, condenación. ¿Qué ganaríamos? Nada. Pero si nosotros vamos y buscamos las cosas de arriba, entonces oirá desde los cielos, perdonará los pecados y sanará la tierra. Ese corazón. ¿Qué vas a hacer hoy? Busca primeramente el reino de Dios. Busca a Jesús. Hoy decide poner por obra su palabra, no solamente de dichos, no solamente anhélalo, de verdad anhela a Cristo. Anhélalo, como aquel deportista. 4 años se privó de muchas cosas, de fiestas, se privó de comidas, se privó de tiempos con su familia, se privó de muchas cosas y obtuvo una medalla. Se esforzó, se vio, se cuidó. Así nosotros. Examinemos nuestra vida. Busquemos a Cristo. Cierra los ojos, hermano, terminamos. Y no es, hermanos, algún reclamo, porque eso es para todos nosotros, hermanos. Eso es para nuestra vida cotidiana. ¿Fuimos injustos alguna vez y lo dejamos pasar? Fuimos injustos, hermanos. Juzgamos mal y también lo dejamos pasar. Nos irritamos y lo dejamos pasar. Nos airamos y ya pasó el tiempo y lo dejamos pasar. ¿Por qué no hoy pones tu mirada en las cosas
o en lo alto, en las cosas de arriba. Yo te invito de verdad a buscar el rostro de Dios, a que busques a Cristo en tu corazón y que hoy hables con Él. Tú y yo le necesitamos, hermano. Necesitamos de Cristo. Nadie es infalible. Nadie no ha sido tentado. Dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Busca el rostro de Cristo. Anhela a Jesús en tu corazón. Anhela a Jesús en tu vida. Hoy sé sincero con Cristo. No perdemos nada, hermano. Al contrario. Hoy podemos tener la salvación en nuestra mano. Hoy podemos ser sinceros con Cristo, rendirnos a Él. Anhélalo, deséalo, pon tu mirada en Cristo. Y mientras escuchamos el canto, yo te invito a hacer conciencia, a rendirte a Él. El apóstol Pablo pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Dime, ¿a poco no te conoces? ¿A poco no sabes lo que pasó? ¿A poco no sabes la forma que hablaste? Las intenciones de las palabras que dijiste. ¿O no te conoces a ti mismo? ¿O no conoces el mandamiento? ¿O no sabes que Jesucristo está en ti y que te incita a que le busques, a menos que estéis reprobados? Mas hoy búscale. Por eso busca el reino de Dios, las cosas de arriba. Habla con Él, hermano. El día de hoy hablemos con Él. Vayamos a Él. Busquemos el rostro de Jesús. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy
hasta que te vea a ti. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Dice el apóstol Pablo: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Hoy buscamos el rostro de Cristo. Hoy que sea este tu anhelo, como dice este canto: no me voy hasta que no te vea. Hasta que no te vea, que no vea esas palabras, esa dirección, esa enseñanza. Queremos conocer a Cristo más y más. Es el deseo de nuestra alma. Es el deseo de nuestro corazón, saber más de Él. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque nos enseñas, nos hablas, nos redarguyes, Señor. Hoy, Padre, muchas gracias por los hermanos que has traído. Muchas gracias por hablarnos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú no escondes nada. Porque, Señor, de ti no se esconde nada, Señor. Y, Padre, hoy cada uno de los presentes que tú nos has hablado, Señor, hoy que tomemos las decisiones correctas, Señor. Hoy, Señor, que hoy pongamos tu palabra, Señor, por un hecho, Señor. Ya no más oidores, sino hacedores. Hacedores de tu palabra, que busquen tu rostro. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos, por guiarnos. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí. Aún, Padre, hay tantas aflicciones, tantas luchas, Señor. Mas, Señor, si buscamos tu rostro, Señor, mira, tú nos das paz, nos das seguridad, nos das amor, nos das confianza, Señor. Padre, aquí está un grupo de personas que te amamos, que buscamos tu rostro, Señor. Que ponemos nuestra mirada, Señor, en ti, Señor, en las cosas. Y si aún nuestra mirada se ha desviado, Señor, Padre, hoy regrésanos al camino, Señor. Padre, te pedimos tu bendición y tu gracia para cada uno de los hermanos. Ayúdale, Señor, suple, sana si hay algún enfermo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y Padre, nos ponemos en tus manos dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.